Listo. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión correspondiente al último bloque de ponencias de área de física. En este caso, pues vamos a empezar con el trabajo 27, con el EDI 27, titulado Espectro de reflectancia en un cristal fotónico unidimensional superconductor defectivo, de los autores Mariana Sofía Salcedo y Francis Segovia Chávez. Por favor, prestemos atención a la ponencia y al final hacemos las sesiones de preguntas que puedan surgir. Buenos días, mi nombre es Mariana Sofía Salcedo Camacho, soy estudiante de física de la Universidad Surcolombiana y hoy les voy a hablar sobre el espectro de reflectancia en un cristal fotónico unidimensional superconductor. La forma en la que desarrollarse la exposición va a ser la siguiente. Daré una breve introducción sobre los cristales fotónicos, hablaré sobre qué me motivó a realizar esta investigación, luego les plantearé el problema que voy a desarrollar, les diré en cuarto punto el marco teórico, cómo desarrollé mi problema, el quinto les daré algunos de los resultados obtenidos y 6 hablaré sobre algunas de las conclusiones. En 1987, Eli Yarlanovich, con el fin de aumentar la eficiencia de los láseres, y Sajid John, con el fin de encontrar una estructura que le permitiera confinar la luz, hablaron por primera vez sobre los cristales fotónicos. ¿Qué son los cristales fotónicos? Los cristales fotónicos son nanoestructuras artificiales compuestas de capas alternas de diferentes materiales con diferente constante dieléctrica. Entonces aquí les traigo un ejemplo de un cristal fotónico unidimensional con periodicidad en la constante dieléctrica en el eje Z. Una de sus características, una de las características de los cristales fotónicos es que poseen brechas de banda fotónicas, las cuales pueden ser inexistentes, como se muestra en este lado de acá, si los dos materiales poseen la misma constante dieléctrica, muy delgada, como se muestra en la segunda gráfica, si el contraste entre sus constantes dieléctricas, entre las constantes dieléctricas de los dos materiales que la componen es muy pequeña, es decir, en este caso uno de los materiales tiene una constante dieléctrica de 13 y otra de 12, entonces muy delgada, y en esta gráfica de acá observamos que el contraste entre una y otra es mucho mayor, lo que permite que la brecha de banda fotónica sea mucho más ancha. ¿Qué es una brecha de banda fotónica? Una brecha de banda fotónica es una región de frecuencia especificada donde las ondas electromagnéticas no pueden transitar. Entonces, ¿para qué sirven los cristales fotónicos? Los cristales fotónicos tienen infinidad de aplicaciones. Una de ellas es que funciona como guía de ondas, y específicamente en los materiales superconductores pues se permite mucho más esto, ya que ellos no tienen muchas pérdidas de energía, ¿no? Eficiencia en los láseres, tenemos celdas solares, filtros ópticos, reflectores de mancha, fibras ópticas, entre muchas otras. Entonces, como planteamiento del problema, yo les presento la siguiente estructura cristalina compuesta por una capa de material niobio, una capa B de bismuto, estroncio, calcio, óxido de cobre, que se repite n cantidad de veces, que al final de la estructura, le agregamos una capa defectiva de un material dieléctrico. Y este cristal fotónico se encuentra inmerso en aire. Aquí K sub 0 hace referencia al vector de rayo incidente, θ es el ángulo incidente, y tenemos que la periodicidad de la constante dieléctrica está a lo largo del eje X. Los parámetros utilizados para este estudio son los siguientes. Para la capa A tenemos un espesor
Dado de esta manera, tenemos una temperatura crítica que es esta. Cada temperatura crítica depende del material del cual esté hecha la capa, ¿no? La longitud de penetración London inicial dada por esto, y un Q igual a 4 en este caso para el niobio, que es específico de la temperatura crítica de este material. Para la capa B tenemos también el espesor, la temperatura crítica y un Q igual a 2. Estos Q dependen de si las temperaturas críticas de los materiales son altas o bajas. Son parámetros constantes. La capa C del dieléctrico, entonces, proponemos un espesor dado por esto, un índice de refracción de 2.5 y que el cristal fotónico esté a una temperatura crítica, de 4.5 Kelvin con un número de bicapas igual a 50. Dado que en este caso el cristal fotónico está compuesto por superconductores, entonces aquí les muestro la constante dieléctrica de ellos, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, W es la frecuencia y la longitud de penetración London, también característica de ellos, dada por esta ecuación de acá. Cada uno de estos parámetros los tomé, me basé de este paper. Y pues a continuación les muestro las leyes de Maxwell, la forma en la cual desarrollé mi investigación. ¿Por qué? Porque las leyes de Maxwell nos permiten estudiar la forma en la cual interactúan las ondas electromagnéticas. Entonces tenemos la ley de Gauss, que está por la divergencia del desplazamiento eléctrico y que esto es igual a la densidad de carga, la ley de Gauss magnética, que es la divergencia del campo magnético, que es igual a 0, la ley de Faraday, que es el rotacional del campo eléctrico y viene siendo igual a la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, y la ley de Ampère-Maxwell, que es el rotacional de la intensidad de campo magnético igual a la densidad de corriente más la derivada del desplazamiento eléctrico con respecto a la temperatura, al tiempo, lo siento. El método de la matriz de transferencia. Tenemos esto, nos plantea la siguiente estructura y nos permite analizar el rayo incidente, que es este de acá, cuando penetra en un medio especificado, en este caso es el aire, con una capa N1, que en este caso pues para nosotros sería nuestra capa A, N2 que sería la capa B, que se repite N cantidad de veces, con una capa defectiva al final de la estructura dada por un material dieléctrico, que sería esta capa NS, y al final una capa pues del mismo material en el cual está sumergido el cristal. Entonces la forma en la cual realizamos todo este análisis es con las siguientes ecuaciones. Cada capa de la estructura cristalina está especificada de esta manera, donde D sub J es la matriz dinámica, P sub J es la matriz de propagación y D sub J la menos 1 pues es la inversa de la matriz dinámica, ¿no? J viene siendo en este caso ABC. La matriz de propagación está definida por esta ecuación, donde la fase está expresada de esta manera. Anteriormente ya les dije que K viene siendo el vector de rayo incidente, D sub J es el espesor de cada capa, y pues esto se puede reescribir de esta manera, donde lambda viene siendo la longitud de penetración London, N sub J el índice de refracción dependiente del material, y teta sub J pues el ángulo de incidencia. Puesto que en esta ocasión mi investigación va centrada en las ondas transversales magnéticas, entonces la matriz dinámica está dada por esta ecuación de acá, en el método de la matriz de transferencia. Y finalmente tenemos entonces para la interacción total entre la estructura y las ondas electromagnéticas esta matriz de acá, donde D sub 0 pues es el medio en el cual incide la onda electromagnética, que en este caso sería el aire. M sub A es la matriz que representa la capa de niobio, M sub B la matriz que representa la capa de bismuto, estroncio, calcio, óxido de cobre,
N es el número de bicapas, M sub C es la capa defectiva compuesta por el material dieléctrico, y de sub 0 a la menos 1 pues es la inversa de la matriz dinámica del aire. Como me estoy enfocando simplemente en la reflectancia, entonces la reflectancia está dada por los elementos matriciales de esta matriz de acá, de la matriz de transferencia total, M21 y M11. En los resultados les muestro entonces en esta parte de acá, en el panel A, el cristal fotónico unidimensional en ausencia de la capa defectiva. ¿Y qué es lo que observamos? Entonces, en esta partecita de acá observamos el espectro de reflectancia, un pico de transmitancia como tal, donde la brecha de banda, este espacio que se ve acá es la brecha de banda fotónica, y pues donde no se están propagando las ondas electromagnéticas. En este panel B tenemos el cristal fotónico con defecto. Entonces aquí ya hemos agregado la capa defectiva del material dieléctrico, y observamos que el espectro de reflectancia tiene un cambio gigante, porque aquí ya comenzamos a observar una resonancia Fano, que la resonancia Fano es aquella que nos permite estudiar o identificar esa línea asimétrica en las gráficas de reflectancia. Entonces, el ángulo de incidencia. En el ángulo de incidencia, cuando lo variamos, cuando lo aumentamos, observamos un corrimiento a longitudes de onda cortas y una disminución en los picos de las amplitudes de la reflectancia. Entonces, en este caso la línea azul tiene un teta de incidencia normal, es decir, teta igual a 0. Rojo tenemos teta igual a 10, negro es 20 y el verde es 30. El número de bicapas. Entonces, cuando aumentamos el número de bicapas, observamos que se especifica un poco más la forma de línea asimétrica, ¿sí? Dado que aquí se ve pues un poco menos definida, pues observamos que se define más, y pues que se mantiene en la misma longitud de onda, aproximadamente en 0.068, podríamos decir. Entonces, esta azul es para un número de bicapas igual a 30, la roja para un número de bicapas igual a 50, esta negra para un número de bicapas igual a 70 y esta verde para un número de bicapas igual a 90. El índice de refracción de la bicapa dieléctrica, entonces a medida también que lo aumentamos, observamos que existe un cambio en la forma de línea de simétrica a asimétrica, ¿sí? Un cambio en el rango en el cual se encuentra la reflectancia, y pues un aumento en sus picos, ¿no? Entonces tenemos que para el azul un 1.3, 1.6 para la roja, 2 en negra y 2.5 la verde. En el espesor de la capa dieléctrica, entonces a medida que lo aumentamos, observamos que los picos como tal se mantienen en un mismo punto, aproximadamente entre un 0.067 y un 0.125-26, pero entonces observamos que la forma como tal de cada una de las gráficas es completamente diferente, siendo que para la capa verde, entonces tenemos dos resonancias Fano, y que en el azul, como observamos al principio, es decir, cuando el espesor de la capa dieléctrica es pequeño, la forma línea tiende a ser simétrica, ¿no? Listo. En el espesor de la capa A, cuando aumentamos la capa de niobio, entonces observamos que existe un corrimiento a longitudes de onda
cortas. Entonces, y hay un aumento también en los picos, pues debido al corrimiento hacia longitudes de onda cortas. Aquí están cada uno de los espesores. Y al variar la temperatura, entonces observamos una disminución en las amplitudes de la reflectancia, siendo en T igual a 2 un poco más alto y más ancho esta amplitud, y en T igual a 7 pues muy pequeña como la vemos acá. Pero entonces se mantiene en el mismo rango, más o menos en un 0.069, como lo vemos en todas las gráficas. Entonces, como conclusión, llegamos a que al desarrollar el método de la matriz de transferencia, calculamos la reflectancia en un cristal fotónico unidimensional de efectivo para polarización transversal magnética. Encontramos en los resultados obtenidos que se evidencia la existencia de un modo resonante distintivo de la resonancia Fano, y pues al calcular los efectos del defecto en el cristal, observamos que el espectro de reflectancia tiene una forma de línea simétrica que se pierde al incrementar el índice de refracción del dieléctrico, y que también presenta un corrimiento a longitudes de onda cortas cuando el ángulo de incidencia se aumenta. También encontramos que al incrementar la temperatura, pues la amplitud del modo resonante decrece, y manteniendo su posición constante. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la ponente por la presentación del trabajo. Dejamos el espacio para las preguntas, tanto por los canales de YouTube como por el espacio disponible en la sala de Google Meet. Entonces, quedamos atentos a las preguntas que puedan tener para que sean atendidas por los ponentes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, tomando en cuenta que no hay ninguna pregunta, ni en el canal de YouTube de la sala 2, ni en este espacio, voy a hacer la pregunta si está disponible los ponentes del trabajo con el ID 49, tomando en cuenta que no llegó el video, para saber si iban a ver la presentación en vivo. El trabajo 49 estaba titulado como espectro de transmitancia y espectro de reflectancia de un cristal fotónico unidimensional cuasiperiódico compuesto de materiales polímeros. Y ahora sí pasamos al siguiente trabajo. Bueno, entonces de esta forma pasamos con la siguiente ponencia, con el ID 054, titulada Respuesta óptica de un punto cuántico en el régimen Born-Markov, de los autores Alfonso Portacio, Diego Racero y Boris Rodríguez. Entonces, pongamos atención, por favor. Bienvenidos, ponentes, a la conferencia. Gracias por asistir a esta charla. Mi nombre es Alfonso Portacio Lamadrid, soy profesor de la Universidad de Los Llanos. Hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Respuesta óptica de un punto cuántico en el régimen Born-Markov. Este trabajo fue realizado junto con los investigadores Boris Rodríguez de la Universidad de Antioquia y el profesor Diego Racero de la Universidad Surcolombiana. Este trabajo está marcado en la respuesta óptica en materiales, la cual está basada en lo siguiente. Cuando un campo eléctrico actúa sobre un material,
Este material experimenta un fenómeno físico en el cual las partículas cargadas se dirigen en la dirección del campo y las partículas cargadas negativamente se mueven en dirección contraria al campo. Este proceso físico se conoce como polarización. Entonces vemos que hay un fenómeno de causa y efecto. A causa del campo eléctrico ocurre un efecto que se llama polarización. Esto ocurre con todos los materiales. Sin embargo, cada material responde de manera diferente. Y eso es lo que nosotros llamamos susceptibilidad eléctrica. Esta susceptibilidad eléctrica es también lo que se conoce como respuesta óptica. Y en este trabajo, nosotros nos enfocamos en calcular exactamente esa susceptibilidad eléctrica. ¿Cómo se calcula esa susceptibilidad eléctrica? Por respuesta óptica. Hay dos formas. Una forma que viene de la electrodinámica, que se obtiene mediante esta ecuación que estoy señalando aquí. Y otra que es mediante la mecánica cuántica, que es esta ecuación que señalo acá. Al hacer la comparación de estas dos cantidades, pues uno puede encontrar la susceptibilidad. Pero para ello es importante obtener la evolución del operador densidad. El operador densidad del sistema, el cual se obtiene al resolver una ecuación que se denomina ecuación maestra. Esta ecuación maestra se ha estudiado desde hace muchos años. Y antes se estudiaba mediante la teoría cuántica de los sistemas cerrados, que implica la solución de una ecuación de von Neumann y Schrödinger, en la cual no se considera el efecto del entorno del sistema. Con aras de incluir esos fenómenos del entorno en las nanoestructuras, muchos investigadores hace más de 40 años se incluyeron este término fenomenológico. ¿Qué significa que sea fenomenológico? O sea, que no hay una explicación matemática de por qué colocarlo. Se coloca ahí porque matemáticamente funciona para poder resolver el problema. Lo que nosotros proponemos es no usar esta ecuación fenomenológica, sino usar una teoría cuántica de sistemas abiertos, donde se considere el efecto del entorno. Este efecto del entorno se puede incluir utilizando los términos de Lindblad, que es lo que me permite a mí incluir qué pasa con el ambiente, dependiendo entonces qué cosas hay alrededor de la nanoestructura. Bien, entonces lo que nosotros vamos a resolver es un problema típico de interacción radiación-materia. La radiación, pues tenemos un campo óptico monocromático, una sola frecuencia, y tenemos un hamiltoniano en un sistema, que es una nanoestructura cualquiera, la cual interactúa mediante la interacción dipolar. M es el momento dipolar, y E es la intensidad, es el campo eléctrico, que es un producto junto. Entonces, cuando en el método que nosotros proponemos tenemos el hamiltoniano, la parte unitaria y la parte no unitaria, que involucra dos términos de Lindblad. Tenemos un sistema que es una estructura y tenemos el entorno que es el vacío cuántico del campo electromagnético que interactúa con la nanoestructura. Los dos términos son el término de dephasing y el término de emisión espontánea. El término de dephasing está asociado a los fonones y el término de emisión espontánea está asociado a la interacción del sistema que ocurre cuando el sistema llega a su estado de mínima energía. Aquí se observan que entonces aparecen unos operadores que son el sigma y el sigma más, los cuales son los operadores de excitación y de excitación de la materia, que se pueden representar por matrices de Pauli. Sigma z es un operador mítico, cuyo valor esperado es un observable físico conocido como inversión de población. Bien, entonces pasemos a los resultados. La nanoestructura que nosotros elegimos como prueba fue una impureza donadora, localizada en un punto cuántico cilíndrico, el cual está sometido a un campo magnético uniforme, una nanoestructura de arsenuro de galio con galio, aluminio, arsénico
cuando se hace una variación en la concentración de aluminio en el sistema. Aquí utilizamos un campo óptico clásico y bueno, también se podría usar un campo óptico cuántico. Los resultados nosotros, como estamos haciendo una propuesta nueva, necesitamos hacer la comparación con lo que ya existe. Entonces vamos a hacer la solución usando una aproximación 1, que es aproximación fenomenológica, y una aproximación 2, que se llama aproximación semiclásica. ¿Por qué se llama semiclásica? Porque aquí el campo óptico no está cuantizado. Aquí usamos una ecuación maestra fenomenológica, la que le mostraba, y aquí la ecuación maestra que nosotros proponemos, en la cual incluye la emisión espontánea y el defacing o pérdida de fase. Bien, el caso fenomenológico es un caso ya estudiado hace muchos años, y los resultados se pueden encontrar, por ejemplo, en el trabajo de Rochester y Boyce de 1991, y en el texto de Boyd. Esto que aparece aquí es la susceptibilidad óptica de primer orden. Aparecen unos términos importantes como es el sigma sub B, el cual es la densidad de electrones de la nanoestructura. Aparece esta E sub E G, que es la energía de transición del estado final al estado inicial. El estado final es el estado E, que significa estado excitado, y el G, que significa estado base. Este MI J es el elemento de matriz, el momento dipolar eléctrico de transición, pues H omega es la energía del fotón incidente. Este término es una diferencia, simplemente una resta de momentos de transición, aparece en otra diapositiva más adelante. T más 0 es 1 sobre T2, y con T1 y T2 el tiempo de relajación longitudinal y transversal respectivamente. Estos tiempos son los tiempos que se toman de la literatura. Como tenemos con la rectificación óptica, susceptibilidad óptica lineal de tercer orden, generación de segundo armónico, generación de tercer armónico. Esto es lo que ya existe. ¿Para qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros usamos esta ecuación maestra y hicimos estos tres pasos. Lo primero es resolver esta ecuación maestra. Lo segundo es hallar el valor esperado de la polarización usando pues, la matriz de densidad que obtenemos de resolver. Y el tercer paso es comparar con esta expresión de la electrodinámica y voilà, tenemos los resultados. El primer paso lo voy a describir brevemente. Tenemos esta ecuación, pero usamos la aproximación de dos niveles. Entonces, esta ecuación se transforma en estas tres ecuaciones. Fíjense que aquí está el operador y aquí ya aparecen los elementos de matriz. Aparecen tres elementos de matriz. En un sistema de dos niveles, las matrices son 2 por 2, pero sabemos que los elementos no diagonales, uno es igual a la conjugada de la otra, entonces solo es necesario resolver uno. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones utilizamos el método perturbativo, que supone una expansión del operador densidad y del campo eléctrico. Lambda es un parámetro que marca la intensidad de esa perturbación. Cuando ya nosotros, en el segundo paso es que nosotros tenemos los elementos de esa, mira que aquí se ha incluido la suma de la perturbación. Entonces la polarización, el valor esperado de la polarización se va a obtener como entonces la suma de unas contribuciones de polarización. Para el sistema de dos niveles, entonces esta contribución de polarización va a estar en términos de los elementos de matriz de transición y los elementos de matriz del operador densidad en la enésima orden de perturbación que ya utilizamos. Este n se calcula con las funciones de onda de los estados del sistema que nosotros escojamos. En el caso nosotros escogimos esa impureza que está dentro de un punto cuántico cilíndrico, y este ρ sub IJ supra n se obtiene con el procedimiento anterior, o sea, las contribuciones perturbativas del operador de densidad.
Finalmente se compara con la electrodinámica este término de aquí con este término de acá, de donde se comparan los términos oscilantes. Veamos, este término de Euler a la menos WT iría con este término de Euler a la menos WT. Y así, cada uno de ellos, dependiendo que W sub n, pues puede ser 0, W, 2n, depende de la propagación que yo quiera. Así tendría estos tres casos de comparación. Y de aquí simplemente despejo y tengo los valores de cada uno de ellos. Reemplazo y finalmente obtengo la solución de primer orden para la susceptibilidad. ¿Qué comparemos? Este es el que está ya reportado en la literatura y este es el que nosotros estamos presentando. Vemos que son iguales, pero no siempre. Son iguales cuando este término de aquí es igual o aproximadamente igual a T2. Entonces, para el caso del ácido horario, se tiene que T2 es T1 sobre 5. Entonces, en este caso, se cumpliría. Entonces, significa que el método fenomenológico pues no está malo. Se puede aplicar, pero hay que mirar una consideración especial en los términos de los tiempos de relajación del sistema. Para la rectificación óptica, este es el que ya se conoce, este es el que nosotros obtenemos y llegamos a la misma conclusión. Entonces, una conclusión para el campo clásico es que en la aproximación de sistemas cuánticos dos niveles, la ecuación maestra fenomenológica es una ecuación maestra de Lindblad con aproximación de Von-Markov que considera los términos disipativos de emisión espontánea y pérdida de fase. Esta que aparece aquí, cuyas tasas cumplen con esta condición. Entonces, en la aplicación de la fenomenológica hay que tener mucho cuidado con los términos de relajación. Si los términos de relajación cumplen este término, podemos usar sin ningún problema esa ecuación fenomenológica para calcular la respuesta óptica. Si no, toca entonces colocar la teoría cuántica del sistema Von-Markov. Pero ¿qué pasaría si el campo óptico coincidente es de naturaleza cuántica? Ahí la ecuación maestra fenomenológica no se podría usar. Que ya sería una restricción. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Si nos toca utilizar los términos de Von-Markov, utilizar el campo cuantizado y resolver el sistema. Eso es lo que permite esta investigación o lo que abre esta investigación hacia futuras investigaciones en los cuales nuestro grupo de investigación está trabajando. Entonces, se desarrollarían casos como este: aproximación fenomenológica, aproximación semiclásica y aproximación cuántica, donde ya entonces tenemos luz cuántica monocromática. ¿En qué vamos en eso? Pues, tenemos, por ejemplo, para el caso, la línea roja es la fenomenológica, la azul es la semiclásico y la moradita es la cuántica. Fíjense que la fenomenológica con la semiclásica, como habíamos estudiado, coinciden. Pero para el caso cuántico ya hay un cambio de pico de resonancia. La explicación física de esto es porque cuando ya se involucra el sistema cuántico, el campo cuantizado, entonces aparecen más niveles cuánticos del sistema. Y es muy interesante estudiar todo este procedimiento. Muchas gracias por escucharme, gracias por su presentación, por estar aquí. Vale, muchas gracias a los ponentes por la presentación. Quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir del canal en YouTube, de los asistentes, o también de los asistentes, en este caso, a la sala en Google Meet. Dejo abierto para quienes quieran realizar alguna consulta. Bueno, no veo ninguna pregunta por el canal de YouTube de la sala 2 y tampoco han pedido la palabra o
o en qué la pregunta en este caso en la sala. Entonces procedemos, damos las gracias nuevamente a los ponentes y procedemos con el siguiente trabajo, con el ID 55, con el número del trabajo 55, titulado Coherencia de segundo orden en un sistema QD, cavidad forzado por un pulso láser, de los autores Diego Racero, Alfonso Portacio y Boris Rodríguez. Por favor, le damos la bienvenida y ponemos atención a la presentación. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Diego Racero y en esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Coherencia de segundo orden en un sistema punto cuántico cavidad y forzado por un punto láser. Este trabajo fue realizado en compañía de los profesores Alfonso Portacio de la Universidad de Los Llanos y el profesor Boris Ángelo Rodríguez de la Universidad de Antioquia. En este trabajo nos interesa estudiar las propiedades estadísticas de una fuente emisora de luz. Esta fuente en nuestro caso va a ser un punto cuántico que se encuentra dentro de una cavidad de cristal fotónico. Y sus propiedades estadísticas se determinarán a través de una función que conocemos en óptica cuántica como función de coherencia de segundo orden. Esta función, en pocas palabras, da la probabilidad de que detectemos un fotón en algún tiempo determinado, dado que en un tiempo anterior ya se detectó un fotón previamente. Entre los aspectos que se miden con esta función de coherencia está el carácter clásico o cuántico de una fuente de luz. O sea que podemos determinar si la luz generada por una fuente es clásica o es cuántica. Y en nuestro caso nos interesará considerar la generación de luz subpoissoniana, una clase de luz que no tiene análogo clásico. Para definir el carácter subpoissoniano de una fuente de luz, debemos tener en cuenta el número medio de fotones y las fluctuaciones del número de fotones. Cuando las fluctuaciones son menores al número medio de fotones, tenemos luz subpoissoniana. También podríamos mencionar que la luz con estadística poissoniana es aquella que tiene número medio de fotones igual a las fluctuaciones. Para diferenciar entre luz poissoniana y luz subpoissoniana, podemos decir que en el caso subpoissoniano los intervalos de tiempo entre fotones son exactamente iguales, pero estos son más regulares cuando se comparan con los intervalos de tiempo aleatorio que ocurren en el caso poissoniano. Otros tipos de luz cuántica son, por ejemplo, la luz que tiene fotones preparados en estados de foto o luz preparada en estados comprimidos. Y bueno, las fuentes de luz subpoissoniana también son importantes porque tienen aplicaciones en comunicación cuántica o son necesarias para las tecnologías de teletransporte cuántico y sus aplicaciones en computación cuántica y comunicación cuántica. Ahora pasamos a describir nuestro sistema. Este consiste de un punto cuántico dentro de una cavidad de cristal fotónico que está siendo forzado por un pulso láser. Vamos a considerar además pérdidas debidas a emisión espontánea
pérdidas debidas a fugas a través de las paredes de la cavidad y también pérdidas por la interacción con fotones del medio sólido que rodea nuestro sistema. Esa descripción la hacemos a través de la teoría de sistemas cuánticos abiertos, resolviendo una ecuación maestra de Lindblad, como la que se muestra en esta línea. En esa ecuación maestra necesitamos una parte que es determinada por el operador hamiltoniano y que da la evolución unitaria del sistema, sin pérdidas. Y también incluimos otra parte correspondiente a las pérdidas, estos tres términos adicionales. El hamiltoniano de nuestro sistema está escrito en esta línea superior. Estamos considerando un punto cuántico de dos niveles. Tiene un estado base y tiene un estado excitado. Y un campo dentro de la cavidad monomodo. Un campo cuantizado monomodo. Ese punto cuántico interactúa con el campo intracavidad. Nuestro hamiltoniano entonces está constituido por estos cuatro términos. Un primer término que contiene un corrimiento de frecuencias debido a la interacción entre punto cuántico láser forzante. Los sigma daga y sigma corresponde a los operadores creación de excitaciones y desexcitación en la materia. Operador de excitación y operador de desexcitación de la materia. El segundo término contiene un corrimiento de frecuencias del campo debido a la interacción con el láser. A daga es el operador creación de fotones y A es el operador aniquilación de fotones. Este tercer término da cuenta de la interacción punto cuántico campo intracavidad. Y el tercer término corresponde a la interacción del láser con el campo de cavidad. Kappa es la tasa a la cual escapan los fotones de la cavidad, omega es el perfil del pulso y estos son los operadores aniquilación y creación de fotones. En estas expresiones estamos considerando h barra igual a 1. El hamiltoniano está escrito en aproximación de onda rotante y en aproximación dipolar. Entonces nuestro problema o nuestro trabajo es resolver esta ecuación diferencial para el operador de densidad. En esta expresión además los términos L están definidos de esta forma. A este término L se le llama superoperador de Lindblad. Un superoperador actúa sobre un operador. Y en este caso, la acción está dada de esta forma. Si tomamos nuestro hamiltoniano y la definición de superoperador de Lindblad y reemplazamos en la ecuación maestra, llegaríamos a la expresión 4 que aparece en color azul. Esta ecuación pues la resolvemos definiendo una base de estados en la cual expandimos el operador de densidad. Construimos entonces ecuaciones diferenciales acopladas para los elementos matriciales del operador de densidad. Encontrando el operador de densidad, uno puede calcular valores esperados del operador de interés, de algún operador de interés. Para solucionar esta ecuación maestra, nosotros vamos a considerar varios perfiles de pulso simétricos.
Vamos a considerar, por ejemplo, un pulso gaussiano descrito por esta función, donde omega 0 es la intensidad, T sub 0 es el tiempo central de pulso y T sub P es la duración del pulso. T es el tiempo. Es más común expresar las cosas no en términos del tiempo de pulso, sino del ancho a media altura, el FWH, que en el caso gaussiano está dado por esta expresión. El tiempo de pulso está dado por esta expresión. También consideraremos un pulso con perfil secante hiperbólico, lorentziano y exponencial. Para tratar de ilustrar las formas de los pulsos, mostramos esta figura. En este caso estamos considerando un tiempo central igual a 15 picosegundos, un ancho a media altura igual a 10 y omega sub 0 sobre 2pi igual a 20 GHz. En color, en línea negra se muestra el pulso gaussiano, en azul el hiperbólico, en verde el lorentziano y en rojo el pulso exponencial. La función de coherencia, que es lo que queremos calcular en este trabajo, está definido de esta forma. Como habíamos dicho, nos da la probabilidad de detectar un fotón en un tiempo t más tau, dado que en el tiempo t se había detectado otro fotón. Para calcular los valores esperados involucrados en esta expresión utilizamos la definición de valor esperado en términos de la traza del producto del operador densidad y el operador al cual le queremos calcular dicho valor esperado. Los valores numéricos que utilizaremos para solucionar la ecuación maestra son estos. Estos valores corresponden a puntos cuánticos autoensamblados de arsenuro de aluminio a arsenuro de galio, embebidos en una cavidad de cristal fotónico, y además garantizan la condición de acoplamiento fuerte, según la cual debemos tener estas restricciones. Al resolver la ecuación maestra y a llevar a cabo el cálculo de la función de coherencia de segundo orden, obtenemos estas gráficas, la función de coherencia de segundo orden en función del tiempo tau, para algunos valores de ancho a media altura, intensidad, dephasing, como se muestra en estas gráficas. Vemos que para todos los casos considerados, el comportamiento de la función de coherencia es tal que el valor en tau 0 siempre es mayor que los demás valores de tau. Esto corresponde a una característica de la luz llamada agrupamiento de fotones, y pues significa físicamente que hay una tendencia a que los fotones lleguen en pares, o sea que sería una buena fuente de pares de fotones. Adicionalmente también nos damos cuenta que para todos los tiempos la función de coherencia es menor que 1. Y eso es la característica del uso poissoniano. También hicimos los cálculos para otros valores que no son mostrados gráficamente, para ahorrar espacio y tiempo. Pero si revisamos las entradas de esta tabla, cuando fijamos el ancho altura media, el valor de dephasing,
y variamos omega, nos damos cuenta que el valor a tau 0 siempre es menor que 1. Lo mismo en la segunda columna. En este caso estamos variando el ancho altura media. Y en la tercera columna variamos el differencio. En todos los casos siempre tenemos G de 0, G superador de 0, menor que 1. O sea que tenemos, en este caso, luz subpoisoniana y tenemos bunching de fotones. A modo de conclusión, pues, además que el efecto de los pulsos es similar para todos los casos. Y que en este sistema punto cuántico cavidad fuertemente acoplado excitado por un pulso de luz clásico, se puede obtener luz con características cuánticas, en este caso con estadística subpoisoniana y además con fenómenos de agrupamiento de fotones. Lo que da en este caso el carácter cuántico es esta característica, la subpoisoneidad de la luz que es generada por el sistema punto cuántico cavidad. Aquí mostramos algunas de las referencias revisadas para realizar el trabajo. Con esto termino la presentación, no sin antes agradecer por la asistencia. Agradecemos a los ponentes por la presentación del trabajo y damos espacio a las preguntas que quieran realizar por medio del canal de YouTube o asimismo por esta sala directamente pidiendo la palabra. Quedo atento. Bueno, no tenemos preguntas aquí en la sala y verificando igualmente en el canal de YouTube tampoco tenemos alguna consulta o pregunta adicional. Entonces agradecemos nuevamente a los ponentes por la presentación del trabajo y damos paso a la siguiente ponencia con el ID 094 titulada Estudio teórico del efecto del tamaño de un punto cuántico cónico sobre la respuesta óptica lineal en el régimen Bohr-Markov, de los autores Jesús Daniel Arias y Alfonso Portacio. Entonces, ponemos atención y muchas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes, respetados asistentes al Tercer Congreso Internacional de Ciencias Básicas e Ingeniería, CICI 2020. Mi nombre es Jesús Daniel Arias, soy docente de la Universidad de Los Llanos. El trabajo que les presento se llama Estudio teórico del efecto del tamaño de un punto cuántico cónico sobre la respuesta óptica lineal en el régimen Bohr-Markov. La estructura de la charla es la siguiente. Primero, una introducción que consta de una comparación entre la óptica lineal y la óptica no lineal, ejemplos de procesos ópticos no lineales, puntos cuánticos. Segundo, una metodología donde se habla del sistema cuántico de la nanoestructura, el operador densidad y la ecuación maestra, del método del cálculo de la respuesta óptica en nanoestructuras en el régimen Bohr-Markov, de la susceptibilidad óptica. Tercero, resultados y discusión. Cuarto, conclusiones. Quinto, referencias.
Y sexto, agradecimientos. En comparación tenemos que en la óptica lineal la interacción de la luz con la materia se puede representar de esta manera. La onda emitida es similar o igual a la onda incidente. Entonces no ocurre ningún cambio como tal en la radiación. En cambio, en la óptica no lineal se tiene que la onda emitida no necesariamente va a ser igual a la onda incidente. Pues ocurre un cambio como tal cuando de la interacción de la materia con la radiación. Además de esto, tenemos que en la óptica lineal la relación entre la polarización inducida con el campo eléctrico es lineal. En un material dieléctrico es lineal, tiene un comportamiento lineal, pero en la óptica no lineal este comportamiento no es lineal. Y más adelante veremos cuál sería la forma o la expresión como tal de esto, que incluso va a contener este fenómeno como caso particular. Ejemplos ópticos no lineales. Generación de segundo armónico. Es un caso que se presenta cuando un láser irradia un material óptico no lineal y lo que se produce es una onda emitida del doble de frecuencia del incidente. Y entonces este fenómeno se llama generación de segundo armónico. Otro caso de la óptica no lineal es la rectificación óptica o la rectificación electroóptica. Se obtiene cuando el material no lineal es irradiado y dentro del material surge una polarización estacionaria DC. Otro ejemplo es la conversión descendente paramétrica espontánea. Ocurre cuando un material no lineal es irradiado con fotones de alta energía y el resultado son pares de fotones. Y el autoenfoque ocurre cuando un material no lineal es irradiado con rayos de alta intensidad y producen un cambio en su índice de refracción, como lo podemos ver acá. Desde el punto de vista de los puntos cuánticos, que son nanoestructuras semiconductoras, se observa un comportamiento similar a los que comentábamos con materiales no lineales. Entonces, las radiaciones emitidas son diferentes a las radiaciones incidentes, que está más o menos representado en este dibujo y acá en este diagrama, donde nos representan que puntos cuánticos son irradiados por una misma por una radiación ultravioleta, y en respuesta, la respuesta óptica son radiaciones de diferente color. Una de las aplicaciones que se ha encontrado de los puntos cuánticos ha sido en la tecnología, donde se están construyendo televisores de puntos cuánticos, y se define como la evolución del LCD. Para resaltar la importancia de este trabajo, les presento acá unas imágenes a nivel experimental de puntos cuánticos en forma cónica. Además de eso, se trabaja con puntos cuánticos cónicos a nivel experimental porque generan mayor creación de fotones cuando se experimentan con ellos.
parte de la metodología, entonces tenemos que el sistema cuántico lo modelamos como un cono que va a tener, la altura va a ser mucho mayor que el radio. Está representado por esta expresión. Entonces la altura es mucho mayor. La energía potencial va a estar expresada de esta manera. Dentro del cono es igual a 0 y fuera del cono es infinita. Y el hamiltoniano de este sistema está dado por esta expresión. Lo que quiere decir que para encontrar la función de onda del sistema, se debe resolver la ecuación de onda para este hamiltoniano. La ecuación de Schrödinger para este hamiltoniano. Entonces la ecuación de onda, la función de onda nos da de esta manera, y lo que nos da también es los autovalores de la energía de esta manera. El operador densidad y la ecuación maestra. El operador densidad es un operador que tiene información del sistema. Nos sirve para definir y para hallar las susceptibilidades ópticas. Entonces por eso necesitamos definirlo como tal, pero más exactamente nos interesa su evolución, y su evolución está dada por la ecuación de movimiento que recibe el nombre de ecuación maestra de Willy von Neumann, que está expresada de esta manera. El problema con esta ecuación es que es para un sistema cuántico cerrado, y nosotros necesitamos un caso más general donde podamos tener en cuenta las interacciones con el entorno para simularlo como si fuese un sistema cuántico abierto. Entonces para hacer eso debemos expresar el hamiltoniano de esta manera. Entonces el hamiltoniano, un hamiltoniano más general, tendría un hamiltoniano del sistema, tendría un hamiltoniano del entorno y un hamiltoniano de la interacción del sistema con el entorno, algo similar a este diagrama. De aquí entonces obtenemos una expresión más general de la ecuación maestra que recibe el nombre de ecuación von Neumann-Limblad, donde estos son operadores de Limblad. Para resolverlo planteamos una versión de la ecuación maestra de Bohr-Markov en la forma Limblad, donde se introducen las aproximaciones de Bohr y Markov. La aproximación de Bohr nos desprecia los términos mayores de primer orden del operador hamiltoniano de interacción, y la aproximación de Markov desprecia los efectos de memoria del sistema. Y además de eso también se utiliza la aproximación de átomo de dos niveles. Átomo de dos niveles es una aproximación que representa la interacción que hay entre la radiación y la materia, justamente como si fuese un salto de los electrones entre dos niveles de energía, un nivel base y un nivel excitado. Y de esta manera entonces se obtiene esta expresión que es la ecuación maestra Bohr-Markov en la forma Limblad, que contiene estos operadores que son operadores de excitación y desexcitación de la materia. Contiene este operador hermítico que su valor esperado es la inversión de población, representa la inversión de población, y estas tasas que están relacionadas con estos tiempos
donde uno es el tiempo de emisión espontánea y el otro es el tiempo de dispersión elástica, donde T1 es mayor que T2. Y la susceptibilidad óptica la definimos con esa expresión más general de la polarización inducida. Como les había dicho anteriormente, la polarización inducida pierde su sentido lineal y vemos que toma una forma más general. Donde estos G reciben el nombre de susceptibilidades ópticas y cada una representa un fenómeno como tal. En este caso aquí tendríamos representado la susceptibilidad óptica lineal del medio. Acá tendríamos representado la rectificación óptica. Acá tendríamos representado la susceptibilidad óptica de segundo orden, es la que representan los procesos de generación de segundo armónico, por ejemplo. Aquí tendríamos la susceptibilidad óptica de tercer orden, la que puede representar los procesos de generación de tercer armónico, y la susceptibilidad óptica no lineal del medio. Esta representa procesos de absorción y índice de refracción no lineales. En cambio, este presenta procesos de absorción e índice de refracción lineales. Esta definición es una definición clásica. La definición cuántica está dada de esta manera, donde tenemos sigma, que representa la densidad de electrones. Esta sería la traza del operador densidad por el operador momento dipolar. Combinando estas dos definiciones se pueden hallar las expresiones de las susceptibilidades ópticas, como lo hicimos en este caso. Entonces hallamos la susceptibilidad óptica lineal. Está dado de esta manera. Y con la ayuda de la susceptibilidad óptica lineal podemos definir la absorción óptica lineal y el cambio de índice de refracción, que son los que vamos a analizar. Realizamos los cálculos con estos parámetros y obtenemos dos gráficas. Una de ellas es esta, donde tenemos que cuando aumentamos el ángulo del cono, lo que significa que aumenta el ángulo lo que significa que aumenta el radio de la base, ocurre que la energía se desplaza, el pico de resonancia se desplaza hacia las bajas energías, ¿sí? Y lo que también denota que con la disminución del ángulo o el radio aumenta la energía. Eso significa que aumenta el confinamiento de la nanoestructura. Algo similar ocurre con el cambio de índice de refracción. Con el aumento del ángulo, los picos de resonancia tienden a la zona de las bajas energías. De esto podemos concluir que logramos demostrar que sí existe una relación entre el tamaño de la nanoestructura y el índice y las respuestas ópticas lineales. En este caso, con el aumento del ángulo, los picos de resonancia tienden a la zona de bajas energías. Eso significa corrimiento al rojo. Y también lo que significa que a menor ángulo, menor radio, hay un aumento del confinamiento de la nanoestructura.
Además de eso, podemos resaltar que estos resultados pueden ser utilizados a futuro como para crear dispositivos que puedan modular la energía por medio del cambio del tamaño de la nanoestructura o el punto cuántico. Aquí están algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para este trabajo. Y además de esto, agradecerle a la Universidad de los Llanos por el apoyo brindado en la realización del proyecto de la respuesta óptica de un punto cuántico cónico en el régimen Von-Markov. Y por último, agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al ponente por la presentación del trabajo y damos un espacio para un par de preguntas máximo. Entonces, esperamos igualmente si hay inquietudes en los canales de YouTube o en el canal de la sala 2 o acá en la sala. Quien quiera hacer una pregunta me puede pedir la palabra y con mucho gusto. Doy una espera prudente de todas maneras por el retraso que hay con la transmisión en YouTube, en caso de que pregunten allí. Bueno, veo que no hay preguntas aquí en la sala y después de esperar prudencialmente, no ha habido tampoco ninguna pregunta en el canal de YouTube. Entonces agradecemos nuevamente a los ponentes del trabajo y preparamos para la presentación de la siguiente ponencia, la última del bloque de la sala 2 de física de la jornada de la tarde del día de hoy, titulada Cálculo de transmisión de cavidad de un sistema QD, cavidad usando expansión cluster, de los autores Diego Racero, Pablo Villamil y Boris Rodríguez. Entonces, damos la bienvenida y escuchemos atentamente la presentación. Muchas gracias. Hola a todos nuevamente. Mi nombre es Diego Racero, profesor de la Universidad Subcolombiana. En esta nueva ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Cálculo de la transmisión de cavidad de un sistema punto cuántico cavidad usando expansión clúster. Este trabajo fue realizado en compañía de los profesores Pablo Villamil de la Universidad de Sucre y Boris Ángelo Rodríguez de la Universidad de Antioquia. Estudiamos aquí la evolución temporal de la transmisión de cavidad de un sistema punto cuántico cavidad fuertemente acoplado y además forzado por un pulso láser simétrico de perfil gaussiano. Para ello utilizamos el método llamado expansión clúster. Este método, en pocas palabras, consiste en expresar el valor esperado de un producto de operadores en términos de productos de valores esperados de esos mismos operadores. Entonces, obtenemos la transmisión de cavidad y la comparamos con los resultados obtenidos a través del método de ecuación maestra, que se ha mencionado, como ya he visto, en otras presentaciones anteriores, en las cuales ha quedado claro que los sistemas constituidos por puntos cuánticos semiconductores son de vital importancia desde el punto de vista de investigación de principios básicos de la mecánica cuántica, como también por sus aplicaciones en la construcción de nuevos dispositivos. En lo que concierne a este trabajo, podemos citar el ejemplo de la electrodinámica cuántica de cavidades y adicionalmente las fuentes de luz cuántica. Como ya se ha mostrado en otras presentaciones, la dinámica de estos sistemas
puede ser determinada a través del cálculo del operador densidad. Y una forma de calcular este operador densidad es a través de la teoría de sistemas cuánticos abiertos, a través de una ecuación maestra de Lindblad. Una vez se tenga el operador densidad, uno puede calcular valores esperados del operador que nos interese a través de esta definición. Utilizamos aquí la operación de traza del producto del operador densidad con el operador general al que le queremos encontrar su valor esperado. Pero esa no es la única manera en la que uno puede encontrar o resolver la dinámica del sistema. A nosotros particularmente nos interesa encontrar la evolución temporal de un valor esperado. La transmisión de cavidad se puede encontrar en términos de el valor esperado del producto de operadores, creación y destrucción de fotones. El valor esperado del número de fotones, si queremos ser más específicos. Esa otra manera de resolver el problema consiste en resolver ecuaciones de movimiento tipo Heisenberg, o en términos más generales llamadas ecuaciones maestras adjuntas, que contienen los efectos de disipación debidas a las interacciones del sistema con el entorno. Pero sucede que cuando estamos construyendo las ecuaciones de movimiento para los valores esperados, aparece algo que denominamos problema de jerarquía. Esto consiste en que cuando construimos la ecuación para un valor esperado de un operador, aparecerá el valor esperado del producto de dos nuevos operadores. Y esto aparece sucesivamente. Cuando queremos calcular el valor esperado de el nuevo producto de operadores, aparecerá otro valor esperado que contiene más operadores en ese producto. Eso conlleva a que el sistema de ecuaciones diferenciales que obtenemos no es cerrado, porque estrictamente hablando tendríamos un problema con un número infinito de ecuaciones. Este trabajo fue motivado por el paper de Majumdar publicado en la Physical Review en el 2012. Majumdar calcula la transmisión de cavidad como función del tiempo para diferentes valores de la intensidad de pulso forzante, utilizando un modelo óptico-cuántico que corresponde a la utilización de la ecuación maestra de Lindblad y un modelo semiclásico en el cual calculan la transmisión de cavidad aproximando el valor esperado del producto de operador creación por operador aniquilación de fotones como el producto de valores esperados individuales. Y en ese modelo semiclásico se dedican a resolver este conjunto de ecuaciones. Se nota que los dos modelos coinciden bastante bien para bajas y altas intensidades del pulso forzante, pero en intensidades intermedias como esta el acuerdo no es muy bueno. En este sistema de ecuaciones ya empieza a notarse el problema de jerarquía que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, como ellos van a calcular la transmisión de cavidad de esta manera, construyen las ecuaciones para el valor esperado de A, aparece el valor esperado de sigma, construyen su ecuación y ya aquí aparece la jerarquía. Para el valor esperado de un solo operador, aparece el valor esperado del producto de dos operadores. Habría que construir la ecuación para este valor esperado, pero en la aproximación semiclásica utilizada por Majumdar,
el sistema queda cerrado solo hasta sigma z. En el valor esperado de sigma z, o la ecuación para el valor esperado de sigma z, también aparecen dos nuevos valores esperados, pero estos se expresarán al igual que este otro como el producto, señalando el producto de el valor esperado de A por el valor esperado de sigma z. Esto sería el producto del valor esperado de A daga con el valor esperado de sigma, y así de manera similar para este otro, conduciendo ya a un conjunto de ecuaciones diferenciales cerradas. Lo que nosotros hicimos en este trabajo fue ir más allá de la aproximación semiclásica. En nuestro trabajo, la aproximación semiclásica constituirá lo que llamaremos expansión clúster a primer orden. Nosotros llevamos a cabo los cálculos hasta segundo orden porque nos pareció que ya daban resultados bastante cercanos en el rango de valores considerados. El sistema que vamos a estudiar es un punto cuántico de 2 niveles en una cavidad de cristal fotónico que está forzado por un láser de perfil gaussiano. Consideramos además pérdidas por emisión espontánea, pérdidas por fugas de fotones a través de las paredes de la cavidad y pérdidas debido a la interacción con fonones del medio sólido que rodea al sistema. La dinámica hamiltoniana está determinada por el operador hamiltoniano de la ecuación 1. El sigma daga y sigma son los operadores de excitación y desexcitación de la materia respectivamente. Operador A daga es creación de fotones, operador A es destrucción de fotones. Este término es el término de interacción punto cuántico campo de cavidad, y este último es el término de interacción pulso campo de cavidad. Estos términos corresponden a corrimientos de frecuencia del punto cuántico y del campo de cavidad debido al láser. Como habíamos dicho, una forma de estudiar este tipo de sistema es a través de la ecuación maestra de Lindblad. Como habíamos planteado, nosotros vamos a resolver la ecuación de la dinámica de los valores esperados. Vamos a resolver la ecuación maestra adjunta, donde aparece un término unitario y aparece el término asociado a pérdidas. Los kappa aquí representan las tasas asociadas a las pérdidas, y los operadores A daga son los operadores asociados a esas interacciones que provocan pérdidas. En el marco de la expansión clúster habíamos dicho ya que el valor esperado de un operador se conecta a los valores esperados de un producto de más operadores. Formalmente en la expansión clúster, el operador que queda contenido en el valor esperado es equivalente a una partícula. O sea que el valor esperado del operador n se conecta a valores esperados de n y n más una partícula. Y nos quedaría en términos generales una expresión como esta. El término de jerarquía, que es donde aparece el producto de más operadores, está etiquetado de esta manera. Y el primer término lo llamamos término libre, que está referenciado al valor esperado que queremos calcular. En la expansión clúster escribimos o definimos los valores esperados como en las ecuaciones 5, 6 y 7. El valor esperado del producto de dos operadores se escribe en términos del producto de los valores esperados individuales
más un término de correlación cuántica. Este término no puede separarse como en el segundo. Este término de correlación cuántica no se puede separar como el producto del operador A por el operador B. El valor esperado de tres operadores lo definimos o lo escribimos de esta forma. Y para cuatro operadores tendríamos esto de acá. Uno podría seguir escribiendo para productos de mayor número de operadores y encontrar expresiones más largas. En la expansión clúster a primer orden vamos a considerar esta aproximación, que las correlaciones cuánticas se pueden despreciar. O sea que podemos aproximar el producto de AB como el producto de valores esperados individual. A segundo orden despreciamos las correlaciones de tres operadores. A tercer orden despreciamos correlaciones de cuatro operadores. Y tendríamos estas expresiones. Entonces, vamos a utilizar expansión clúster a primer y segundo orden y vamos a calcular la transmisión de cavidad a primer orden a través de esta expresión. Construimos el sistema de ecuaciones, llegamos a este sistema y a términos como este le aplicamos la aproximación a primer orden, obteniendo este sistema de ecuaciones cerrado. Vean que ahora solo aparecen productos de valores esperados que contienen un solo operador. También calculamos hasta primer orden la transmisión de esta manera. Ahora incluimos una ecuación diferencial para este operador, para el valor esperado del operador número de fotones. Escribimos términos como este a primer orden y llegamos a este sistema de ecuaciones cerradas. De igual manera haríamos hasta segundo orden, pero aquí no mostramos esas expresiones. Las simulaciones numéricas se realizan con un pulso gaussiano dado por esta expresión, donde esta es la intensidad de pulso, el tiempo central de pulso y el tiempo de duración de pulso. Consideraremos que el tiempo central igual a 0 picosegundos y los valores de G, kappa y gamma como mostramos aquí. En términos del ancho a media altura, consideraremos anchos a media altura de 5 picosegundos y variaremos el valor de omega 0. Como condición inicial, consideramos el punto cuántico en el estado base y 0 fotones en el campo electromagnético. De esa manera obtenemos las siguientes curvas. La curva negra corresponde al cálculo de ecuación maestra de Lindblad. La curva azul corresponde a la expansión clúster a primer orden, donde calculamos la transmisión de cavidad a través de esta expresión. La curva en morado corresponde a la transmisión de cavidad calculada de esta forma, también a primer orden. Y la curva roja es el cálculo hecho a segundo orden. Notamos que para todos los valores de intensidad considerados, los resultados de expansión clúster a segundo orden concuerdan bastante bien con los resultados de ecuación maestra. Creo que terminó. ¿O hubo algún problema? Mauricio, por favor. Ah, ok, ya terminó el video.
Bueno, quedamos abierto para preguntas, si hay alguna inquietud a los autores. ¿El presentador está para poder terminar la presentación compartiendo la pantalla? Sí, sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, por favor, Mauricio, de compartir pantalla y que el profesor Diego nos comparta pantalla para terminar en donde iba. Por favor. Muchas Bueno, gracias. espérame un momento y busco acá la presentación. No hay problema, profe. Voy a aprovechar el intermedio para invitarlos mañana a las 3 conferencias magistrales que tenemos a las 8, a las 9 y a las 10 por parte de los profesores Hugo Franco, John Jairo Prías y Diego Quiroga, de las temáticas de biomecánica e ingeniería biomédica en la primera, usando aprendizaje de máquina, la segunda en materiales, y la tercera en la temática también de materiales. Y a las 2 de la tarde tendremos un panel titulado El rol de las ciencias básicas de ingeniería en la región, experiencias, reflexiones, retos y perspectivas en el contexto, con 4 invitados panelistas, uno del área de ingenierías y ciencias básicas, un médico, un enfermero, epidemiólogo y igualmente contaremos también con la presencia del señor decano. Entonces, con el filósofo y escritor, el profesor Nayi Camacho. Entonces, les haré llegar la invitación a todos los asistentes directamente, de los panelistas, y pues nada, continuamos entonces con la presentación del profe Diego, entonces bien pueda y puede terminar. Gracias. Si alcanzan a ver la presentación. Sí, señor. Pues lo que falta ya es poco. Yo corté el video porque me di cuenta que ya me había pasado del límite que ustedes habían establecido. Tranquilo. Pero voy a terminar aquí pues en el análisis de las gráficas diciendo que ya se nota que la expansión clúster hasta segundo orden tiene buena concordancia con los cálculos de ecuación maestra que serían nuestras curvas con las que comparar nuestro método. Uno también puede hacer, nosotros hicimos cálculos hasta tercer orden, pero la variación con respecto a segundo orden no es mucha. El ajuste hasta segundo orden ya es bastante bueno. En cambio, los cálculos a primer orden, vean que son estas curvas, creo que allí deben alcanzar a ver el puntero del mouse. Para altas intensidades ya fallan, no concuerdan como a segundo orden. Y uno puede dar una justificación a ese comportamiento diciendo que cuando uno utiliza expansión clúster a primer orden está despreciando términos no lineales que aparecen cuando uno está aumentando la intensidad del pulso láser. Términos no lineales que darían cuenta, por ejemplo, de producción de más de un fotón. Voy también a presentarles acá una de las expresiones que hemos construido hasta segundo orden. Por ejemplo, hasta tercer orden, perdón. Hasta tercer orden tenemos, por ejemplo, esta ecuación diferencial particular. Y noten que aparece estos dos términos. Yo los escribí separados, pero uno puede utilizar las definiciones de los operadores de excitación y desexcitación, y se nota que cuando se combinan estos dos, tenemos el producto de el operador aniquilación cuadrado con el operador excitación de la materia. O sea que tenemos excitación de la materia y la destrucción de dos fonones, que es un término que no es lineal. De igual manera, en los siguientes dos términos, no solo estos dos términos, sí, estos dos términos de aquí. Pues mencioné que no mostraba ecuaciones a segundo orden porque
no las presenté en la diapositiva porque son un conjunto relativamente grande, largo de ecuación, y más cuando pasamos a tercer orden. Bueno, entonces, como una conclusión general del método de la presentación, el método que hemos propuesto hasta segundo orden ya es suficiente para ajustar nuestros datos a los cálculos de ecuación maestra, teniendo en cuenta el rango de valores que estamos considerando en los cálculos. Y con eso pues doy por terminada la presentación. Agradezco la asistencia y disculpen el corte del video anterior. Muchas gracias, profesor Diego. Cedemos el micrófono a los que estén interesados en hacer preguntas de la ponencia que se acaba de presentar, tanto por el canal de YouTube como por, en este caso, la sala. Si alguien quiere pedir la palabra, con mucho gusto. Profesor Alfonso, por favor. Sí, buenas tardes. La verdad es que el método de expansión clúster me parece muy interesante. Cuando yo lo quise aplicar una vez, no fui capaz. Lo felicito, profesor Diego, por eso. Pero es muy interesante los resultados que usted ha alcanzado y cómo uno puede entonces utilizar ese método con gran seguridad. La pregunta, profe, es: como usted utiliza sistemas cuánticos abiertos, ¿cuáles son las características del entorno? ¿Cuál es el entorno que usted usa? Ya quité la presentación, pero creo que en una de las diapositivas tengo el punto cuántico dentro de la cavidad y las pérdidas que introduzco son por emisión espontánea, por pérdidas, fugas a través de las paredes, y además considero también interacciones con fonones, términos de dephasing en la parte de disipación, términos de dephasing que aparecen por la interacción con el medio de estado sólido donde se encuentra nuestro sistema. ¿Y el vacío no considera algún vacío especial o cómo? Por ejemplo, en el término de emisión espontánea estamos considerando interacción con el vacío cuántico del campo electromagnético. Gracias, profesor. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta de pronto para finalizar? ¿O no? Revisando en el YouTube no tenemos ninguna pregunta. De ser así, entonces agradecemos nuevamente al profesor Diego por la ponencia, y como les comentaba hace un momento, los invito mañana entonces a las 8 de la mañana en la sala 1. Tendremos las 3 conferencias magistrales, técnicas de aprendizaje automático y visión por computador para el análisis de postura y movimiento en ortopedia y rehabilitación física, del profesor Hugo Triana, de la Universidad Central de Colombia. Tendremos luego a las 9 la conferencia magistral Graphene Oxide Nanoparticles, Synthesis Method, Basic Properties and Possible Application in Electronics, de John Jairo Prías, de la Universidad del Quindío. Y a las 10 la conferencia magistral Funcionalización de 2 aminoácidos convencionales hacia la síntesis de nuevas moléculas bioactivas con potencial de aplicación en química agrícola y ambiental, de Diego Enrique Quiroga, del Departamento de Química de la Universidad Militar de Nueva Granada. Pues luego tendremos a las 11 el bloque de ponencias, y en la tarde están cordialmente invitados al panel a la tarde de 2 a 3. Diferentes, 2 del área de la salud, una desde el área epistemológica y la otra desde el área de ingeniería y ciencias básicas. Entonces, luego con los bloques que continuaremos en las 2 salas respectivamente, así como en la mañana, después de las 11, después de las 3 en la tarde, y concluiremos alrededor de las 5:30 con una muy sencilla premiación
y clausura del evento, agradeciéndole a todos ustedes. Entonces, muchas gracias, están cordialmente invitados. Recuerden, en la sala 1, las conferencias magistrales, donde ya tienen todos el acceso respectivo. Cualquier inquietud, no nos duden en hacerlo llegar. Muchas gracias, que descansen. Sí, Ronald me dice cuál es el nombre del canal de YouTube para la sala 1, para la difusión. Vale, ya dame un segundo, te lo escribo por este mismo chat, ¿listo? Para la sala 1, puedes referirte al canal de comunicaciones de la Universidad de Los Llanos, pero ya voy a ponerlos aquí copiados directamente. Estos dos que coloco son los canales propios del Congreso, ¿sí? Y en el canal solo hay que estar pendiente cuando ya esté transmitiendo en vivo a la hora indicada, ¿listo? Ya le voy a poner también los enlaces de la conferencia de la sala 1 que transmite el canal de YouTube. Y pues los otros dos de la sala 2 y la sala 1 de Google Meet son los mismos que ya todos tienen.